Necesitaba recuperarme. No estaba en un buen momento. El fútbol me estaba deprimiendo y no me gustaba, y estaba perdiendo esa alegría en la vida. Esas son las palabras de Rob Gronkowski. A lo largo de 11 temporadas, se sometió a 9 cirugías y sufrió alrededor de 20 conmociones cerebrales. Luego se retiró, regresó y se retiró de nuevo. Su destino se decidió no en el marcador, sino dentro de su propio cuerpo y cerebro. Este es el trágico destino de Rob Gronkowski. Un cuerpo construido para la guerra. Para contar el destino de Rob Gronkowski, hay que empezar por las lesiones, porque las lesiones son la historia. Comenzaron antes de que jugara un solo snap en la NFL en 2009, mientras aún estaba en la universidad en Arizona. Una hernia discal con compresión nerviosa lo obligó a perderse toda su temporada de junior para someterse a una cirugía de espalda. Volvió, pero el patrón ya estaba establecido. Los Patriots lo reclutaron de todos modos, y por un tiempo, el cuerpo aguantó. Luego llegó 2012. En un bloqueo de punto extra, Gronkowski se fracturó el antebrazo izquierdo. La pausa provocó infecciones. Las infecciones llevaron a más procedimientos. Se perdió partidos. Jugó a pesar del dolor. El antebrazo por sí solo requirió múltiples cirugías. Luego llegó 2013 y una sola jugada que causó el tipo de daño del que la mayoría de los jugadores nunca se recuperan. Contra Cleveland, Gronkowski recibió un golpe que le produjo una conmoción cerebral, una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del ligamento colateral medial al mismo tiempo. Una jugada, 3 lesiones. Se perdió la mayor parte de la temporada. Y ese mismo año, ya lidiaba con una vértebra fracturada y una hernia discal, parte de una saga de espalda que eventualmente requeriría 3 procedimientos separados. El antebrazo tampoco fue un evento único. El mismo brazo se rompió de nuevo. La infección regresó y las cirugías se acumularon una tras otra. Jugó en un Super Bowl con ese brazo aún recuperándose. Lo bloqueó. Lo atrapó. Y luego volvió a pasar por el quirófano. La espalda era un capítulo largo en sí misma. La hernia discal en la universidad. Las vértebras fracturadas, los procedimientos repetidos. En total, Gronkowski se sometió a 3 operaciones de espalda distintas a lo largo de su carrera. 3 en la parte del cuerpo que tiene que absorber cada bloqueo, cada placaje y cada aterrizaje. Súmalo y la lista sigue y sigue. Esguinces de tobillo alto, contusiones de cuádriceps, isquiotibiales, ingle. En 2021, un pulmón perforado y costillas fracturadas. Cada estación parecía llevarse una nueva parte de él. Los fanáticos aprendieron a contener la respiración en cada atrapada en el centro porque el siguiente golpe podría ser el que lo terminara. Cada una de esas lesiones también tuvo sus propias consecuencias fuera del campo. Todos desataron rumores de intercambio. Todos alimentaron la conversación sobre la jubilación. Todos comenzaron debates sobre si los Patriots lo estaban sobreutilizando. Las lesiones no fueron solo eventos físicos. Fueron los titulares constantes de toda su carrera. El número que mejor lo captura proviene del propio Gronkowski. Quiero decir, yo lo pasé. Tuve 9 cirugías. Probablemente tuve como 20 conmociones cerebrales en mi vida. 9 cirugías. 20 conmociones cerebrales. Eso no es una carrera. Esa es una lista de bajas. Y lo peor no vino en una derrota. Llegó después de la mayor victoria de su vida. Después del Super Bowl y Gronkowski volvió a ser campeón. Debería haber estado celebrando. En cambio, estaba solo en una cama, incapaz de moverse e incapaz de dormir, pagando el precio del título en tiempo real. Apenas podía caminar. Dormí 5 minutos esa noche. Estaba llorando en mi cama después de una victoria en el Super Bowl. Lágrimas en la cama después de ganar el Super Bowl. Esa única imagen te lo dice todo sobre el trato que hizo Gronkowski. Le dio
A la liga un jugador que absorbía castigos que habrían dejado fuera de juego a la mayoría de los hombres de forma permanente. Una bola de demolición humana que recibió golpes pieza por pieza y seguía volviendo por más. Y aquí está la parte que lo convierte en una tragedia y no solo en un resumen de lo más destacado. Las lesiones nunca fueron eventos separados. Se apilaron. Cada uno se basó en el anterior. Una espalda que ya había sido operada. Un antebrazo que ya había sido reconstruido. Una rodilla que ya había sido reconstruida, un cerebro que ya había sido sacudido 20 veces. Cuando llegó a finales de sus 20, el cuerpo que lo convirtió en el ala cerrada más dominante del fútbol era el mismo cuerpo que le decía que no podía seguir. Ese es el precio de la leyenda. Cada ruta de costura, cada recepción disputada, cada bloqueo en equipos especiales añadía otro retiro de una cuenta que se estaba quedando sin fondos. Lo mismo que lo hizo grande, que se toparía con cualquiera, en cualquier lugar, a toda velocidad, era lo que lo estaba destruyendo. Su carrera, en los términos más sencillos, fue un triunfo construido directamente sobre la destrucción. El antebrazo en 2012, la rodilla en 2013, la espalda en 3 años diferentes, el pulmón y las costillas en 2021, las conmociones cerebrales que nadie contó hasta que él mismo las contó. Y en el centro de todo, esa noche después del Super Bowl, Lee, llorando en la cama, apenas capaz de caminar después de ganar el premio más alto del deporte. Un hombre puede sobrevivir a un hueso roto, puede sobrevivir a un ligamento desgarrado. La pregunta que define el resto de esta historia es qué sucede cuando el cuerpo no es lo único que se rompe porque los golpes hizo más que dañar músculo y tejido. Llegan a la mente. Para entender por qué un campeón en la cima del deporte decidió alejarse de todo, necesitamos analizar el costo que el fútbol estaba teniendo en el fuera del campo, el peso que no podía soportar. La lista de lesionados es brutal sobre el papel, pero los números en una página no pueden capturar la oscuridad sofocante que se apoderó de Rob Gronkowski en la primavera de 2019. El destrozo físico era visible, la cojera, las cirugías, las articulaciones hinchadas. Lo que nadie podía ver era la lenta y constante erosión de lo único que siempre lo había definido, su alegría. Gronkowski siempre había sido la encarnación de la diversión, el animal de fiesta más grande que la vida. El gigante que lanzaba balones de fútbol como si intentara enterrarlos en la tierra y se reía en cada conferencia de prensa. Y eso es exactamente lo que hizo que el colapso emocional fuera tan inquietante. El hombre más alegre del fútbol se había quedado completamente sin alegría. Después de esa secuela hueca y agonizante de la liga del Super Bowl, algo fundamental había cambiado dentro de él. Tenía 29 años, una edad en la que la mayoría de las estrellas están entrando en su mejor momento, y sin embargo, su cuerpo se sentía antiguo y traicionado. Las noches sin dormir no eran un inconveniente ocasional. Eran una tortura implacable cada noche, rechazó la perspectiva de otra cirugía. Agotado por el ciclo interminable de romper y reconstruir. Y con sus propias palabras crudas y sin filtro, admitió que el fútbol lo estaba arrastrando activamente a un lugar oscuro. Este es el núcleo desgarrador de su primer retiro. No fue una disputa contractual. No fue una persecución por más dinero. Fue un acto desesperado de autopreservación de un hombre que había entregado su cuerpo al deporte y veía cómo el deporte le arrebataba su espíritu a cambio. El juego que amaba se había convertido silenciosamente en lo que lo estaba destruyendo por dentro y por fuera. Y sabía que si no escapaba, podría no quedar mucho de la persona que estaba debajo de las almohadillas. La decisión se cristalizó en un momento de dolorosa claridad. Gronkowski entendió que la curación real, la que importaba, requería una ruptura limpia y completa. Así que eso es lo que yo también sabía. Y sabía que tenía que alejarme del fútbol para lograr eso, para lograr que mi cuerpo sanara. Deja que mi mente sane. Deja que mi cuerpo sane. Deja que mi mente sane. Fíjate que dijo ambos. El cuerpo era obvio. Cualquiera que lo viera cojear fuera del campo después del Super Bowl y podía ver eso.
Pero la mente era la herida más silenciosa y aterradora. La que no aparece en una resonancia magnética ni en un informe de lesiones. Para un hombre cuya identidad pública entera se construyó sobre ser indestructible e infinitamente alegre, admitir que su mente necesitaba sanar fue una confesión asombrosa y vulnerable. Así que, en marzo de 2019, con solo 29 años, Rob Gronkowski se retiró. Se sintió como el final abrupto y prematuro de una era. Los fans quedaron atónitos, pero la reacción fue abrumadoramente tierna y de apoyo. Muchos de ellos habían pasado años encogiéndose ante cada golpe brutal. Y un gran número vio su salida no como un abandono, sino como un acto sabio y necesario de supervivencia. Querían que el hombre superara al jugador. Y aquí está la hermosa parte redentora de este capítulo. Alejarse funcionó. Liberado del ciclo semanal de colisiones, Gronkowski comenzó a reconstruirse. Abrazó el CBD para controlar el dolor implacable. Hizo ejercicio a su manera. Festejó y lenta, gloriosamente, redescubrió la alegría que el fútbol le había robado. La luz volvió a encenderse. El hombre que había estado llorando en la cama después de un campeonato estaba por primera vez en años genuinamente feliz. Debería haber sido el final perfecto. El héroe trágico escapa de la máquina que lo estaba aplastando, recupera su vida y cabalga hacia un atardecer de diversión y libertad. La historia podría haber terminado ahí mismo, y habría sido una resolución limpia y esperanzadora para una carrera castigadora. Era libre. El dolor finalmente era manejable. La sonrisa había vuelto. Por primera vez en mucho tiempo, Rob Gronkowski pudo ser simplemente una persona en lugar de un atleta maltratado en un reloj de cuenta regresiva. Y el público lo adoraba por eso. No hubo amargura en su salida, ni puentes quemados, ni una fea disputa contractual arrastrándose tras él. Se despidió con una nota de gratitud y autoconciencia, y los fans recompensaron esa honestidad con una muestra de respeto. En una era donde tantos atletas son empujados hasta que no queda nada, aquí había un campeón que tuvo el coraje de decir basta mientras aún tenía una vida que valía la pena proteger. Pero el destino y el fútbol rara vez son tan simples. Porque mientras Gronkowski estaba disfrutando de su pieza única y dura, estaba llegando una llamada telefónica. Uno que pondría a prueba si un hombre puede realmente alejarse de lo único para lo que fue construido. La atracción del juego aún no había terminado con él, y tampoco la relación más importante de su carrera. Para entender por qué un hombre que finalmente había encontrado la paz volvería voluntariamente a la misma guerra que lo destrozó, necesitamos echar un vistazo a la fuerza magnética que lo sacó del retiro, el llamado de la hermandad. La jubilación le había devuelto la vida a Rob Gronkowski. Se necesitaría al competidor más implacable en la historia del fútbol para sacarlo de eso. Y en 2020, eso es exactamente lo que sucedió cuando Tom Brady dejó Nueva Inglaterra y firmó con los Tampa Bay Buccaneers. Brady no era solo el antiguo mariscal de campo de Gronkowski. Era su cerrador, su cómplice, el arquitecto de casi todos los momentos gloriosos de su carrera. Y Brady, siempre el ganador implacable, no iba a empezar de nuevo en Tampa sin el arma en la que más confiaba. Así que vino a llamar, y no paró de llamar. El reclutamiento fue persistente, personal e imposible de ignorar. Esta no era una oficina central haciendo una oferta. Este era un amigo pidiéndole a su hermano que cabalgara a la batalla una vez más. Para un hombre que se había marchado para salvar su cuerpo y su cordura, la tentación era enorme y profundamente humana. Esta es la atracción de los asuntos pendientes, de la lealtad, de la hermandad, la oportunidad irresistible de perseguir la gloria una vez más junto a la única persona que había estado ahí para todo. Gronkowski había encontrado la paz, sí, pero la paz puede sentirse mucho como un estadio vacío cuando el hombre con el que ganaste campeonatos te pide que vuelvas a casa. Así que Gronkowski respondió a la llamada y no lo hizo a medias. Atacó su regreso con una ferocidad que rozaba la obsesión, entrenando en un régimen intenso al estilo Navy SEAL, perdiendo peso y remodelando el mismo cuerpo que había abandonado para proteger.
Los Patriots traspasaron sus derechos a los Buccaneers. Y así, el dúo dinámico se reunió bajo el sol de Florida. El fiestero se había convertido en un hombre con una misión. El guión de Hollywood prácticamente se escribió solo. En su primera temporada juntos en Tampa, Brady y Gronkowski llegaron hasta el Super Bowl Audi y lo ganaron. Gronkowski anotó 2 touchdowns en el partido de campeonato. Una actuación de cuento de hadas que se sintió como justicia cósmica por todo lo que había soportado. Pero aquí es donde el triunfo revela su lado oscuro y familiar. Porque Gronkowski no atrapó esos 2 touchdowns como un atleta sano y recuperado. Los atrapó mientras ocultaba costillas rotas. Lee eso de nuevo. El hombre que se retiró porque su cuerpo le gritaba, que lloró en la cama después de ganar un Super Bowl, ahora ocultaba costillas rotas solo para permanecer en el campo y buscar otro anillo. El regreso había reavivado instantáneamente el mismo ciclo de dolor y ocultamiento que lo había alejado en primer lugar. Esta es la cruel y hermosa paradoja en el corazón del destino de Gronkowski. La hermandad que le dio un segundo acto de pura magia de Hollywood era la misma fuerza que lo arrastraba de vuelta a la picadora de carne. Lo llamó una oportunidad para vivir como un campeón de nuevo, y durante una temporada gloriosa lo hizo. Pero los campeones en fútbol se pagan con dinero y carne, y la cuenta de Gronkowski ya estaba sobregirada. El cuerpo seguía enviando la factura. Las costillas rotas fueron solo el comienzo. Hubo espasmos en la espalda. En 2021 hubo un pulmón perforado y más costillas fracturadas, un eco aterrador del mismo daño que intentó escapar. La pieza que tanto se había esforzado por encontrar en su jubilación estaba siendo desmenuzada, golpe a golpe, una y otra vez. La tentación de una carrera más tuvo un precio alto y predecible. También hubo casi accidentes y giros inesperados acechando en el trasfondo de su carrera. Historias que surgieron más tarde sobre Gronkowski considerando el retiro en un momento dado para evitar ser traspasado a los Detroit Lions. Su lealtad siempre había sido a Nueva Inglaterra, a Brady, a la hermandad, no a cualquier uniforme. Los bonos eran el punto principal. Eran lo que lo hacía volver, y eran lo que dictaba dónde y cómo estaba dispuesto a jugar. Finalmente, en 2022, el cuerpo ganó el argumento para siempre. Gronkowski se retiró de nuevo, y esta vez dejó claro que no tenía planes de regresar. 2 campeonatos en Tampa, un segundo anillo de Super Bowl con su hermano y un cuerpo que ahora había sido roto, reconstruido y roto de nuevo a través de 2 franquicias diferentes y 11 temporadas agotadoras. Pero aquí está la pregunta más oscura que plantea toda esta saga. La que ninguna cirugía puede responder y ningún retiro puede resolver. Hemos hablado de los huesos, los ligamentos, los pulmones, las costillas. Hemos hablado de la alegría que se desvaneció y de la hermandad que lo hizo regresar. Pero hay un órgano con el que no hemos lidiado por completo, y es el que más importa. 20 conmociones cerebrales, 5 desmayos, una cabeza que él mismo describió como sintiéndose diferente. Para entender el capítulo más escalofriante e incierto del destino de Rob Gronkowski, necesitamos echar un vistazo a lo que todos esos golpes pudieron haberle hecho a su cerebro. La sombra sobre su mente. Este es el capítulo más oscuro y lleno de suspense de toda la saga, y el que no tiene un final claro a la vista. Porque mientras que las costillas rotas sanan y las rodillas reconstruidas pueden reconstruirse, el cerebro humano no ofrece tal piedad. Y el cerebro de Rob Gronkowski absorbió una asombrosa cantidad de trauma. Los números salieron de su propia boca en entrevistas donde fue sorprendentemente franco sobre el costo. Reconoció haber sufrido aproximadamente 20 conmociones cerebrales a lo largo de su vida, incluidas 5 en las que perdió el conocimiento. 5 veces se apagaron las luces por completo y describió sensaciones que deberían helar la sangre de cualquiera que las escuche. Una cabeza que se siente más gruesa con una extraña cualidad fluida, junto con cambios de humor, niebla y sensaciones inquietantes después de golpes fuertes. Lo expuso claramente cuando resumió los escombros de su carrera. Quiero decir, yo lo pasé. Tuve 9 cirugías.
Probablemente tuve como 20 conmociones cerebrales en mi vida. 20 conmociones cerebrales mencionadas casi casualmente, como si alguien estuviera enumerando una lista de compras. Pero detrás de ese número se esconde el espectro que atormenta a todo jugador de la NFL. CTE, encefalopatía traumática crónica, la enfermedad cerebral degenerativa progresiva vinculada exactamente al tipo de traumatismo craneoencefálico repetido que Gronowski sufrió durante más de una década. Y aquí es donde la historia de Gronowski dio un giro explosivo y controvertido que dividió al público por la mitad. En 2019, alrededor de la época de su primera jubilación, Gronowski afirmó que había curado su CTE, que a través de cambios en el estilo de vida, ejercicios específicos, CBD y una recuperación dedicada, había reparado el daño a su cerebro. La reacción fue inmediata y feroz, y provino de las personas que entienden esta enfermedad mejor que nadie en el planeta. El problema fundamental científicamente establecido con su afirmación es devastadoramente simple. La CTE es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que actualmente solo puede diagnosticarse después de la muerte. No puedes arreglarlo como si le pusieras hielo a un tobillo torcido. Chris Ninsky de la Fundación Concussion Legacy y otros expertos líderes se opusieron con firmeza, advirtiendo que el mensaje no solo era incorrecto, sino peligrosamente engañoso, especialmente para los jugadores jóvenes que podrían escuchar a una estrella querida decir que el daño cerebral es reversible y decidir que el riesgo vale la pena. Los expertos del Centro CTE de la Universidad de Boston, la misma institución a la vanguardia de esta investigación, tenían una lectura completamente diferente de su situación. Para ellos, el desarrollo esperanzador y significativo no era una cura imaginaria. Fue la jubilación en sí misma. La doctora Ann McCaw, la renombrada investigadora de la VU, enmarcó su jubilación inicial como un alivio precisamente porque alejarse del juego era lo más efectivo que podía hacer para limitar el daño adicional a su cerebro. En otras palabras, el cerebro no se puede reparar, pero puedes dejar de dañarlo y alejarse a sus ojos fue el movimiento genuinamente inteligente y protector. Así que el drama y el misterio se intensificaron. Estaba Gronowski en negación, aferrándose a una ficción reconfortante para proteger su legado y sentirse bien al animar a la próxima generación a jugar. ¿O había encontrado genuinamente una medida de alivio, una mejora real y sentida en su vida diaria, que la ciencia simplemente no ha alcanzado ni explicado completamente todavía? Más tarde suavizó un poco su postura, pero se mantuvo firme en el hecho de que se sentía mejor, que la niebla se había disipado, que estaba funcionando, y el público se dividió por la mitad. Algunos elogiaron su apertura y vulnerabilidad, su disposición a hablar sobre conmociones cerebrales y niebla mental en un momento en que muchos jugadores ocultaban esas cosas por vergüenza. Otros vieron a un atleta famoso difundiendo una narrativa esperanzadora pero no probada que podría llevar a niños impresionables directamente al peligro. Ambas lecturas tienen peso. Ambos pueden sentirse verdaderos al mismo tiempo. Y esa ambigüedad es exactamente lo que hace que este capítulo sea tan inquietante. Porque aquí está el insoportable suspense en el centro de todo. Nadie sabe cómo termina esto. La CTE es progresiva, lo que significa que los síntomas pueden aparecer o empeorar años, incluso décadas después de que el golpe deje de producirse. El daño es invisible por ahora. Gronowski parece agudo, enérgico y comprometido con su vida pública. Pero la enfermedad, si está presente, juega un juego largo y paciente. El trágico peso de innumerables otros exjugadores, hombres que parecían bien y luego no lo estaban, se cierne sobre cada una de sus apariciones públicas. Así que la pregunta sigue sin respuesta e irrespondible por ahora. ¿Volverán los síntomas? ¿Volverá a entrar la niebla? ¿Es el alivio que describe un respiro genuino o simplemente la calma silenciosa antes de una tormenta que la ciencia aún no puede predecir? Esta es la sombra que ninguna cantidad de CBD, ejercicio o pensamiento positivo puede desterrar por completo. Es la única lesión de su carrera que no requiere cirugía, rehabilitación ni tiene un pronóstico certero.
Y sin embargo, notablemente, la historia que Gronovsky está viviendo hoy no es una de oscuridad. Contra el sombrío telón de fondo de todo lo que hemos cubierto, su vida actual está llena de luz, éxito y un acto de amor y lealtad verdaderamente conmovedor. Para entender el sorprendente y agridulce capítulo final del destino de Rob Gronkowski, necesitamos echar un vistazo al hombre en el que se ha convertido después del fútbol y al último deseo que lo trajo a casa. Redención y el adiós final. Después de todo, las 9 cirugías, las 20 conmociones cerebrales, la alegría que se desvaneció y regresó con fuerza, la hermandad, la controversia y la sombra que se cernía sobre su cerebro. Uno podría esperar que el capítulo final de la historia de Rob Gronkowski fuera triste. No lo es. A partir de 2026, Gronkowski está prosperando por todas las medidas externas. Aquí no hay una caída dramática, ni un colapso como cuento de advertencia. En cambio, se reinventó con la misma energía que una vez aportó al campo. Se convirtió en analista de Fox NFL Sunday, llevando su inconfundible personalidad a millones de hogares cada fin de semana. Es copresentador de eventos masivos, dirige su imperio de negocios de Fitness Grank, graba podcast junto a su antiguo compañero de equipo Julian Edelman y organiza sus famosas fiestas en la playa Grank. Los respaldos siguen llegando. El fiestero creció sin perder nunca su chispa. Y en la superficie, parece agudo y lleno de vida, una refutación viviente, al menos por ahora, a los temores más oscuros sobre su salud. Su vida personal refleja esa estabilidad. Su relación a largo plazo con Camille Kosk, a quien conoció cuando era animadora de los Patriots alrededor de 2015, se ha mantenido estable y en gran medida privada a través de todo el caos de su carrera. Sin drama público, solo una presencia constante a su lado. Pero el giro más emotivo e inesperado de toda su vida posterior llegó en noviembre de 2025. Y no tenía nada que ver con el dinero, la fama o la diversión. Tenía todo que ver con la lealtad y con honrar el último deseo de un amigo. Su nombre era Susan Hawley, una ex animadora de los Patriots y una querida filántropa. Le diagnosticaron cáncer de ovario. A medida que su enfermedad avanzaba, hizo una petición que pondría en marcha todo este hermoso momento. Robert Kraft, el dueño de los Patriots, explicó el meollo de la cuestión. Una joven llamada Susan Hurley, una querida amiga de Rob y de nuestra organización. Kraft la describió no como una extraña o una conocida casual, sino como alguien entretejida en la estructura de toda la organización, una amiga para él, para Gronkowski y para toda la familia de los Patriots. Ella era, una ex animadora de los Patriots, y tenía cáncer, desafortunadamente, y estaba, muy enferma por eso. Una exanimadora gravemente enferma y en su tramo final, rodeada de las personas y la causa que amaba. Hizo una petición que reveló exactamente dónde estaba su corazón. Y una de sus últimas peticiones, justo en la ceremonia de donación de este parque infantil, fue que se hiciera en una ceremonia para donar un parque infantil. Un momento para retribuir, para construir algo para los niños. Y en medio de ese acto de generosidad, expresó su deseo. Dijo que quería que Rob se retirara como un patriota. Quería que Rob se retirara como un patriota. Eso fue todo. El último deseo de una mujer moribunda no era para sí misma, sino para el legado de una amiga. Que el hombre que le había dado a Nueva Inglaterra tantos de sus mejores momentos cerrara oficialmente su carrera con el uniforme donde comenzó. Robert Kraft lo hizo posible. Avanzó en la línea de tiempo y los Patriots firmaron a Gronkowski con un contrato de un día en el Gillette Stadium para que pudiera retirarse oficialmente como un New England Patriot. Fue una ceremonia emotiva y conmovedora, que cumplió el último deseo de un amigo que no vivió para ver otra temporada. El evento también se vinculó directamente con la propia filantropía de Gronkowski, el proyecto Grank Playground, nacido de ese mismo espíritu de retribuir. Para el propio Gronkowski, el significado de todo esto se desbordó. Su deseo de dar a la comunidad. Y el origen mismo del patio de recreo se remonta directamente a Hurley.
Quería devolver algo a la comunidad. Y fue entonces cuando surgió la idea de abrir el patio de recreo, con Susan Holly justo ahí. El patio de recreo, la comunidad, su presencia en la memoria de ella. Esto no fue un truco publicitario ni una formalidad contractual. Era el cierre de un círculo. Un hombre honrando a la persona que ayudó a inspirar sus mejores instintos fuera del campo. Y cuando llegó el momento de ponerse ese uniforme de los Patriots por última vez, no hubo vacilación, ni dudas, ni debate. Era absolutamente obvio venir aquí y retirarme como patriota. Es obvio. Después de todo lo que su carrera le había costado, volver a casa fue la decisión más fácil que tomó en su vida. Y el reconocimiento no se detuvo ahí. Los fanáticos lo votaron para el Salón de la Fama de los Patriots, consolidando su lugar entre los grandes de todos los tiempos de la franquicia como parte de la clase de inducción de 2026. Entonces, ¿dónde deja eso el trágico destino de Rob Gronkowski? Lo deja en un lugar extraño y poderoso. Un hombre cuyo cuerpo se rompió pieza por pieza, cuya mente lleva una interrogación invisible, y sin embargo, cuya vida hoy desborda éxito, amor y significado. Todavía bromea sobre las respuestas ingeniosas. Todavía controla su dolor con ejercicio y CBD. Todavía ilumina cada habitación a la que entra. Si te gustó este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas en tu pantalla.